Hola chicos, soy Juan Ros. Bueno, pues vamos con el tercer vídeo de esta dichosa clase que ya está bien y con el tercer punto que he denominado otras formas de enfermedad arterial periférica para incluir una serie de enfermedades que quieras que no en el estudio de medicina, incluso en el MIR, resuenan, pero son difíciles de clasificar, quedan muy dispersas por lo general. Bueno, pues empezamos con la tromboangiitis obliterante o enfermedad de Buerger. Es una enfermedad inflamatoria que puede afectar a las arterias de extremidades superiores e inferiores, principalmente en hombres menor de 40 años, que tienen un factor común, el tabaco. Esta enfermedad puede manifestarse en forma de claudicación, fenómeno de Raynaud, que ya comentaré ahora un poquito más adelante, y tromboflebitis migratoria. Tiene la característica de que se produce un infiltrado neutrofílico en los vasos arteriales que genera obstrucción y cierre de estos. Y además tiene una particularidad, que a pesar de ser una enfermedad inflamatoria infiltrativa, no responde a corticoides. El único tratamiento posible es dejar el tabaco. Una enfermedad propia de, bueno, más prevalente quizá en nuestros días por los procedimientos que se realizan arteriales para revascularización coronaria u otros tipos de revascularización, es la enfermedad ateroembólica. Esto quiere decir que desde placas de ateroma se pueden, bueno, puede ser de forma espontánea, más difícil, o si ha habido algún procedimiento que roza, un procedimiento intraarterial que roza esas placas, puede desprenderse émbolos de colesterol, forma de cristales, o incluso un spray que irán a enclavarse en los vasos más pequeños. Y esta es una característica, es que se produce isquemia, por ejemplo, en miembros inferiores, pero los pulsos son palpables. Y una entidad propia localizada, esto es importante, que ocurre en los dedos de en manos o pies, es el síndrome del dedo azul. Uno de esos émbolos obstruye distintas pequeñas arterias y provoca isquemia y cambios físicos que pueden apreciarse con una tonalidad cianótica y dolor importante, evidentemente. Otra entidad es la displasia fibromuscular, que ya ha resonado en los dos vídeos anteriores. Suele afectar, es una enfermedad hiperplásica del tejido conjuntivo que afecta a vasos de todo tamaño. Los principales que se afectan son los ilíacos, los renales o el sistema carotidio vertebral. Sin embargo, todas, si recordáis que ya lo comentamos como causa degenerativa de aneurismas, todas las arterias pueden verse afectadas. Es una enfermedad propia de mujeres y además fumadoras. El comportamiento que tiene es muy parecido a la enfermedad vascular aterosclerótica. Luego, el fenómeno de Raynaud. Muy particular, puede ser primario o asociado a enfermedades autoinmunes sistémicas, clásicamente asociado a los anticuerpos antinucleares anticentrómero. Y es que se produce un espasmo vascular por el descenso de temperatura. Cuando una persona pasa a una temperatura fría, si tiene esta particularidad, se produce un espasmo y se produce una tonalidad, sea en manos o en pies, en los dedos, principalmente, claro, de tonalidad blanca. Posteriormente pasa a cianosis y luego a rubor. Las vasculitis de gran vaso ya las hemos nombrado en vídeos anteriores, muy importantes. Son prácticamente dos: la arteritis de células gigantes y la enfermedad de Takayasu, aquella de las mujeres jóvenes sin pulso. Sí se denomina, sí se caracteriza la enfermedad. Y aquí una serie de dolencias ya más raras, como puede ser
las fístulas arteriovenosas naturales o aquellas producidas para el procedimiento de terapia renal sustitutiva, hemodiálisis, aneurisma de las arterias popliteas, que es de los miembros las aneurismas más frecuentes en las enfermedades arteriales de extremidades es el aneurisma de la arteria poplitea y el atrapamiento popliteo que ocurre en deportistas, y unas que están relacionadas con el frío que voy a mostraros en una imagen del Harrison. Bueno, vamos con el cuarto punto de la clase, la enfermedad venosa aguda y crónica de extremidades. Principalmente nos referiremos a extremidades inferiores, aunque también estos procesos pueden ocurrir en extremidades superiores, como indicaré en algún momento concreto. Vamos con la aguda. Primer punto, la trombosis venosa superficial. En extremidades superiores quiero que recordéis que es la inserción de catéteres la causa principal, la toma de una vía periférica, y en extremidades inferiores sobre un sustrato de varices en el sistema de la safena mayor o de la safena menor. Ojo con las trombosis venosas superficiales migratorias, las tromboflebitis migratorias, ya que pueden relacionarse con neoplasias, aunque también con la tromboangeitis obliterante, que ya he comentado antes. La sintomatología y los signos que apreciaremos será la tétrada clásica inflamatoria, que ya conocéis, el tumor, rubor, dolor y calor, y se podrá apreciar un cordón indurado. En cuanto a la trombosis venosa profunda, principalmente ocurre en miembros inferiores, aunque también en extremidades superiores en determinados casos, como en las trombofilias o estados de hipercoagulabilidad. Bueno, pues estas afectan principalmente al territorio popliteo, femoral o ilíaco. Y la tríada fisiopatológica es la estasis o la dificultad de retorno venoso, ese remanso, la lesión vascular y estados de hipercoagulabilidad. Insisto, en los trastornos genéticos de la trombofilia o estados inflamatorios. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿qué ocurre para que se forme una trombosis venosa profunda? Bueno, pues en la zona donde están las válvulas y esos pequeños fondos de saco valvulares, al igual que las zonas de bifurcación, se puede producir se produce de hecho un flujo turbulento que en determinadas situaciones puede facilitar la agregación plaquetaria, que suele iniciarse en estos fondos de saco valvulares. Si esa situación progresa, se produce un atrapamiento de hematíes y se activa la coagulación, generando fibrina, un trombo en toda regla. Aparecerán los signos inflamatorios clásicos que hemos comentado antes, como el de tumor, rubor, dolor y calor en el miembro afecto. ¿Y qué riesgo tiene estas trombosis venosas profundas? No así las superficiales. De las superficiales sí que dejaros un detalle, que aquellas que se producen por encima de la rodilla pueden asociarse a trombosis venosa profunda y puede ser necesario investigarla. Bueno, pues esta formación del trombo puede embolizar y generar una entidad que es el tromboembolismo pulmonar, que ya conocéis, que puede ser una entidad muy grave. Y aquí quiero recalcar que los criterios más utilizados, los criterios clínicos para el diagnóstico de la trombosis venosa profunda, y que quiero que recordéis, son los criterios de Wells. Es una probabilidad pre-test
que invitará a la realización de una ecodoppler, que es la técnica diagnóstica de elección actualmente. Antiguamente se podría practicar la flebografía, que ha sido prácticamente abandonada por ser muy invasiva y cruenta. Y el tratamiento de la trombosis venosa profunda apela a la anticoagulación, sea warfarina, acenocumarol o esos que llamamos nuevos anticoagulantes de acción directa. Aquí quiero comentar de forma genérica para que recordéis, aquellos trombos que se producen en un sistema arterial hay un predominio de plaquetas. Por eso se antiagregan con aspirina u otras sustancias que ejercen la misma acción. Sin embargo, en territorio venoso, aquellos trombos que se producen, puede haber hay un predominio de fibrina, y esto apela a la anticoagulación. Recordad que el corazón es un vaso modificado y que los trombos que se forman en las aurículas, en las orejuelas o incluso han migrado al ventrículo, esos trombos se anticoagulan también. Bueno, chicos, para la parte de enfermedad venosa crónica y linfedema voy a utilizar, ya que es un tema más visual, las diapositivas de clase con un breve comentario de estas. La enfermedad venosa crónica se puede manifestar con una panoplia de signos clínicos que son evidentes, desde telangiectasias, venas reticulares, varices, insuficiencia venosa establecida, crónica ya con edemas, trastornos tróficos y ulceración. Aquí el Harrison ofrece una serie de datos epidemiológicos evidentemente norteamericanos, y quiero que os quedéis con la idea de que es una enfermedad muy prevalente, sobre todo en mujeres. Fijaos que la insuficiencia venosa crónica con edemas, su prevalencia aumenta con la edad y puede ocurrir en un 10% de las personas mayores de 70 años. Y lo importante, que es una complicación habitual de esta situación, es que el 20% de estos pacientes puede sufrir úlceras, que como veremos son un verdadero problema. En cuanto a la distribución de las venas en las extremidades inferiores, tenéis que conocer que hay un sistema superficial y otro profundo. Este sistema superficial es el que lleva el 90% de la sangre de los miembros a las ilíacas y está compuesto por el sistema de las safenas, de la safena mayor y menor. El profundo está formado por las venas peroneas, por las venas tibiales, por la poplitea, la femoral profunda, la común, la ilíaca, hasta el sistema ilíaco, hasta la vena cava inferior. Aquí en esta imagen podéis ver el sistema venoso superficial. Evidentemente hay ciertas variaciones anatómicas entre personas, pero más o menos esto es una representación aproximada. El superficial y el profundo. Esto es importante porque ante la sospecha de una trombosis venosa, como ya hemos comentado, la ecografía Doppler es la primera técnica a realizar y el radiólogo nos ofrecerá en su informe el sistema que se ha afectado. Y evidentemente no tiene el mismo manejo una trombosis del sistema venoso superficial que del profundo, como ya he podido comentar anteriormente. Es importante que sepáis que todo el sistema venoso está, por así decirlo, controlado por una serie de válvulas bicúspides que evitan el reflujo. Y estas son las que van a sufrir más cuando hay una sobrecarga, cuando hay una hipertensión en este sistema, haciéndose insuficientes, que será uno de los datos fundamentales de la insuficiencia venosa crónica ya establecida. Mirad, en esta diapositiva podéis ver algunas de esas lesiones o signos clínicos que he podido comentar antes y que definen la enfermedad venosa crónica. Desde las más sencillas, las más pequeñas, las telangiectasias o arañas vasculares menores de 1 milímetro que no sobresalen, las venas reticulares, estas entre 1 y 3 milímetros, que tampoco
sobresalen de la superficie de la piel, y las varices ya propiamente dichas, que miden más de 3 milímetros, y ya estas sí que aparecen abultadas y tortuosas. Aquí en estas imágenes, espero que se pueda ver bien, podéis ver lo que son las distintas lesiones, desde las lesiones de las arañas vasculares, las venas reticulares, ya cuando se producen las varices, y aquí cuando ya existe una sobrecarga y, como podéis ver, edematización del tobillo, que ya te está indicando una sobrecarga, una insuficiencia venosa crónica con edemas ya establecida, ¿vale? Y aquí las complicaciones que pueden ocurrir, como son esas úlceras. Aquí podéis ver una imagen real de esta persona en la que las varices son bastante evidentes, edema e incluso ya algunos cambios cutáneos y cambios en el color, en la tonalidad de la piel, en su estructura. En cuanto a las varices, nos fijamos en esta imagen de una vena normal. Fijaos que el flujo es ascendente y que estas válvulas están configuradas de una manera antirreflujo. Pero ¿qué ocurre si en el sistema superficial, que es lo que define las varices primarias, se deterioran estas válvulas? Porque hay una debilidad en la pared o porque haya una gran tensión dentro de la luz, que se produce una deformidad de toda la estructura, caracterizada por su tortuosidad y por su enredo. Esto hace que la piel, que la variz sobresalga, que la variz abulte la piel. Si el daño está en el sistema superficial, es lo que denominamos varices primarias. Por lo que he comentado, una malfunción de las válvulas, una debilidad intrínseca de la pared o una elevada presión intraluminal. Estas personas suelen tener antecedentes familiares y hay una serie de factores como el envejecimiento, el embarazo, la obesidad, la bipedestación prolongada, que puede facilitarlo. Sin embargo, las varices secundarias ocurren por una alteración del sistema venoso profundo y de sus perforantes. Las fístulas arteriovenosas también son causa de varices secundarias. Fijaos, hemos hablado de distintas lesiones que se producen en la enfermedad venosa crónica, desde venas dilatadas milimétricas a varices. Pero cuando hablamos de insuficiencia venosa crónica propiamente dicha o ya establecida, cuando existe una incompetencia o insuficiencia venosa que se caracteriza por hipertensión, extravasación de líquido y de elementos sanguíneos. Esta es una situación distinta. Estos edemas son distintos a los que puede ocurrir en insuficiencia cardíaca derecha, o por ejemplo en la hipertensión portal o en la hipoproteinemia, porque ahí realmente lo que se produce es un fenómeno transudativo, pero aquí hay extravasación de contenido sanguíneo y evidentemente ahí hay agua, pero otros elementos. Eso va a generar edema, pero además alteraciones cutáneas, una gran tensión en la región que puede facilitar la apertura de la piel y su infección. Normalmente está producida esta insuficiencia venosa crónica por problemas en el sistema profundo. Por lo general, se habla de insuficiencia venosa primaria en caso de que haya un problema, perdonadme, primario de la estructura de la vena o de las válvulas venosas. Y secundaria generalmente se produce por trombosis venosa profunda, que ya pude comentar previamente, aunque hay otras causas como el síndrome de May-Turner, la compresión extrínseca por tumor, las fístulas arteriovenosas, agenesias o síndromes ya raros genéticos que pueden facilitar esta situación. En cuanto a la sintomatología, en estados iniciales básicamente
sin síntomas, aunque puede haber una preocupación visual cuando aparecen las varices. Estas varices pueden sufrir trombosis, como ya comenté, en ocasiones de forma rara, lo indica Harrison, pueden sangrar tras una ruptura. Puede generar un dolor, una sensación de pesadez, calor, prurito y aparecer ulceración en la evolución. Típicamente esos síntomas, esa subjetividad, puede mejorar si se elevan las piernas. En cuanto a la exploración, a nivel visual puede ser evidentes y la palpación nos ayudará a confirmar nuestra sospecha. Y teniendo en cuenta si la insuficiencia es superficial o profunda, puede haber alguna distinción clínica. Evidentemente va a haber edema, cambios cutáneos por esa extravasación, por esa estasis, y la ulceración puede ser más habitual en la insuficiencia superficial y que aumente todo en la circunferencia de la pierna cuando hay un problema en el sistema profundo. El edema, aunque tiene fobia, como puede ser el edema de origen cardíaco, tiene tendencia con el tiempo a endurecerse. ¿Y cómo se manifiesta esta estasis venosa? Con hiperpigmentación, eritema, puede aparecer eczema, una entidad que es la lipodermatoesclerosis, que es por ese contenido de los glóbulos rojos, esa hemosiderina y el proceso inflamatorio que se desencadena. La atrofia blanca, que son estas lesiones geográficas hipopigmentadas con un reborde más pigmentado, y además puede encontrarse telangiectasias adyacentes a este tipo de lesión. Son muy comunes en personas de cierta edad, en las señoras sobre todo, si os fijáis las podréis advertir. Y la corona flebectásica, que se ve igualmente muy a menudo, que son esas venas dilatadas de pequeño tamaño que se aprecian por debajo de los maleolos. Seguimos con una de las complicaciones más latosas que tiene la insuficiencia venosa, como es la aparición de úlceras, que comentamos que se producían por ese aumento de presión en la región motivado por esa extravasación de contenido hemático, esa presión sobre la piel que tiende a ulcerarse. La úlcera venosa se caracteriza por ser poco profunda, por un borde irregular, por tener una base de granulación y la presencia de exudado, aunque en ocasiones no es fácil distinguirla de otras entidades que pueden presentar ulceración igualmente en la piel. Estas úlceras son una catástrofe para el paciente, no solo por el dolor, sino porque la curación es muy compleja y los procesos infecciosos se suceden, y por el uso de antibióticos cada vez cada vez con microorganismos más resistentes a estos. Fijaos que por la localización, aquí veis en esta tabla el diagnóstico diferencial de las úlceras venosas, por la localización puede orientarse el origen de las mismas. Fijaos, suelen ocurrir en el tercio inferior de la pierna y en la cara lateral es donde acontecen habitualmente las venosas, en la cara lateral interna. En cambio, las hipertensivas, la úlcera de Martorell, suele ocurrir en la cara lateral externa. Este tipo de úlcera es muy rara. Está relacionada con cierre de vasos sanguíneos arteriales sin que exista vasculitis. Es una complicación rara de la hipertensión y esta se caracteriza por un dolor, por lo que se ve, terrible. Luego, en las prominencias óseas o de localización variable podemos encontrar las úlceras relacionadas con la insuficiencia arterial crónica, con sus características, y la úlcera neuropática es propia de las plantas y de los dedos. Esta podemos imaginar que puede ser producida
por la diabetes. Continuamos ya para finalizar con el linfedema, que quería incluirlo porque, bueno, pues está en el Harrison en su explicación sobre la insuficiencia vascular de miembros inferiores. Bueno, pues esto es una enfermedad crónica que suele afectar a todo un miembro, que, como indica aquí, incluso al tronco y los genitales. La alteración primaria es un desequilibrio entre la producción linfática y su absorción. Lo que suele ocurrir es que esos vasos, si existe obstrucción, destrucción o cualquier proceso en esos vasos linfáticos, las proteínas que ceden los vasos sanguíneos no son absorbidos por estos y entonces se acumula en el intersticio. Y esta carga osmótica proteica produce la acumulación de agua. La persistencia genera un proceso inflamatorio y la infiltración de distintas células, inmunes, fibroblastos y adipocitos, que genera tejido adiposo y tejido colágeno. La forma más grave que podéis ver aquí es una situación terrible, muy molesta y de resolución prácticamente imposible, es la elefantiasis verrucosa. Aquí podéis ver unos estados iniciales y en el devenir de esta dolencia se produce estos cambios que, si los veis, los reconoceréis rápidamente. El linfedema puede estar producido por multitud de procesos, como veis, algunos impronunciables, ¿vale? Muy frecuentemente será de causa desconocida, pero hay una que quiero destacar, que es la que ocurre en personas, en señoras que desgraciadamente pues han sufrido un carcinoma de mama y han tenido que sufrir una toilette o limpieza linfática de una axila y se compromete, se altera completamente todo lo que es el flujo linfático desde los dedos. Estas personas suelen tener un aumento del perímetro y pues genera importante también consideración estética, aparte que cualquier herida puede convertirse en infección por esta alteración del flujo linfático. Y ya para terminar, el diagnóstico diferencial del linfedema. Recordad siempre que el diagnóstico diferencial es un listado de procesos, no es otra cosa, ¿vale? Entonces, en estos casos puede realizarse, aunque la trombosis venosa profunda tiene sus propias características, pues se encuentra entre las entidades a considerar. Igualmente, la insuficiencia venosa crónica de la que hemos hablado. Aquí el edema es más blando. Además, hay otros hallazgos como la dermatitis de estasis, la hiperpigmentación y existirán varices que pueden orientar este diagnóstico. El lipedema que veis aquí es un acúmulo graso, que en muchas ocasiones es muy molesto y genera mucha afectación, por así decirlo, emocional, sobre todo en las señoras. Aquí podéis ver estos estados, como os comento. Y clásicamente se incluye la enfermedad tiroidea, el mixedema, como causa también de tumefacción, con sus características, aunque esto es una entidad rara, de un miembro, de los miembros inferiores principalmente. Y aquí recalco lo que ya comenté antes, que el linfedema afecta a los dedos. Esto es muy importante. No así el edema blando que se produce por motivo cardíaco, motivo hepático, motivo renal, hipoproteinemia, etc. Bueno, chicos, yo creo que ya está bien. Esta clase me ha llevado 3 vídeos. He querido hacerlo un poquito más detallado, porque ya digo, es mucha información para una clase. Y bueno, espero que le saquéis provecho y que os vaya todo muy bien. Un abrazo, chicos. Procura pelear con todas tus fuerzas. ¡Claro que sí!